La historia de la humanidad, nuestra propia historia, puede ser contada a través de 3 jardines, 3 lugares físicos, pero también 3 estados del alma. Un jardín de comunión perfecta, un jardín de agonía absoluta y un jardín de esperanza imposible. El primer jardín es el Edén, donde perdimos nuestra casa. El segundo es Getsemaní, donde encontramos nuestra salvación en la angustia. Y el tercero es el jardín del sepulcro, donde se nos prometió un nuevo comienzo. Estos no son solo relatos antiguos, son el mapa de tu vida, de mi vida. Para entender quiénes eres y hacia dónde vas, te invito a caminar conmigo a través de estos 3 jardines. Imagina por un momento el Edén, no solo como un lugar, sino como un verbo, edenizar. Era el estado de caminar con Dios en el fresco de la tarde, la respiración sincronizada con la de tu Creador. Era una vida sin máscaras, sin la pesada carga de la vergüenza, donde el yo estaba en perfecta armonía con el tú divino. La desnudez no era motivo de bochorno, sino un símbolo de transparencia total. No había nada que esconder. Todo lo que Dios había creado era bueno en gran manera, y nosotros éramos parte de esa sinfonía. La confianza era el aire que se respiraba. Pero entonces, en medio de esa perfección, se deslizó una pregunta que resuena hasta el día de hoy en nuestros propios corazones. ¿Con qué Dios os ha dicho? Es el susurro de la duda, la sugerencia de que la bondad de Dios tiene una agenda oculta, que su mandato no es para protegernos, sino para limitarnos. Y se tomó una decisión, la elección de confiar en la propia sabiduría en lugar de en la bondad de Dios. Fue el primer mi voluntad en lugar de la tuya. Y con esa elección, la sinfonía se rompió. El silencio cómodo se convirtió en un silencio acusador. La desnudez transparente se convirtió en una vergüenza que debía ser cubierta. Y por primera vez, el hombre se escondió de Dios. La puerta del Edén se cerró. Y desde entonces, toda la humanidad ha sentido una especie de nostalgia divina, un anhelo por un hogar que nunca hemos conocido del todo, pero que nuestra alma extraña profundamente. Miles de años después, entramos en otro jardín, de noche, Getsemaní. Su nombre significa prensa de aceite, un lugar de presión insoportable, donde las aceitunas eran trituradas para extraer su esencia más pura. Y en esa noche, el alma de Jesús fue puesta bajo esa misma prensa. Aquí, el segundo Adán enfrenta una elección, igual que el primero. Pero el contexto no podría ser más diferente. No hay belleza ni paz. Hay soledad, amigos que duermen y una tristeza tan profunda que, como dice la Escritura, era hasta la muerte. Su oración es la más humana jamás registrada. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. No hay máscaras. Es un grito de angustia honesto. Él no desea el sufrimiento. Pero aquí yace la bisagra sobre la que gira toda la historia humana. La frase que desata el nudo del Edén. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. En el Edén, la humanidad, en medio de la perfección, dijo mi voluntad. En Getsemaní, Jesús, en medio de la agonía, dijo la tuya. Ese sí de Jesús en la oscuridad fue el acto de obediencia que pagó por el no de la humanidad en la luz. Fue el momento en que Él tomó sobre sí el peso de cada mi voluntad que nosotros hemos pronunciado. Aceptó la copa del sufrimiento para que nosotros pudiéramos beber de la copa de la salvación. En ese jardín, la traición humana con un beso se encontró cara a cara con la fidelidad divina con una rendición. Y así llegamos al tercer jardín. Un lugar que debería ser de llanto, se convierte en el escenario del milagro más grande. Es el jardín de un hombre rico donde se encontraba una tumba, la muerte recibiendo en medio de la vida. María Magdalena llega en la penumbra del amanecer, con el corazón roto. Para ella, la historia ha terminado en tragedia. Busca un cuerpo que honrar, no un salvador que adorar. Y en su dolor se encuentra con un hombre que ella supone que es el jardinero. Le pregunta, con la voz quebrada, ¿dónde han puesto el cuerpo de su Señor? Y entonces, el hombre pronuncia una sola palabra: María. No es la voz del jardinero,
Es la voz que calma las tormentas, la voz que expulsó sus demonios, la voz de su Maestro. En ese instante la niebla del duelo se disipa y lo ve. Jesús, vivo. La ironía divina es abrumadora. Ella lo confundió con el jardinero, y en un sentido profundo lo era. Él es el nuevo Adán, el jardinero cósmico que ha venido a cultivar vida donde reinaba la muerte, a plantar la semilla de la eternidad en el suelo de nuestra mortalidad. La puerta del Edén, cerrada por la desobediencia, ahora es derribada por la resurrección. El camino de regreso a la comunión con el Padre está abierto, y no es un lugar, es una persona. Estos 3 jardines son nuestra historia. Nacemos con el anhelo del Edén. Atravesamos nuestros propios Getsemanís, enfrentando nuestras copas de dolor y tomando nuestras decisiones de voluntad. Y vivimos cada día bajo la promesa del jardín vacío, la promesa de que ninguna noche, ninguna prueba, ninguna tumba tiene la última palabra. La voluntad del Padre, aceptada por el Hijo, nos ha garantizado un amanecer eterno. Que puedas encontrar tu lugar en su historia. Amén.